gasolinera ya no se llama Cepsa y ese cambio de nombre no es marketing, es una apuesta de miles de millones de euros que podría salir bien o ser el mayor error estratégico de una energética española en décadas. Hoy vamos a abrir el capó de Moeve. ¿Quiénes son sus dueños? ¿Cómo ganan dinero? ¿Y por qué una empresa nacida en 1929 para refinar petróleo ahora quiere vender hidrógeno verde? Quédate, porque la respuesta tiene mucho que ver con Abu Dhabi, con Carlyle Group y con una apuesta que en 2026 acaba de entrar en su fase más decisiva. Para entender Moeve tienes que entender de dónde viene. Estamos en 1929. España vive la dictadura del Primo de Rivera. El Estado acaba de crear CAMSA para monopolizar el petróleo y un grupo de banqueros catalanes decide hacer lo contrario, fundar una empresa privada que compita. La llaman Compañía Española de Petróleos S.A., la primera refinería privada de España. Durante décadas, Cepsa creció discretamente, siempre a la sombra de Repsol, siempre sin cotizar en bolsa. Pero en 1988 llegó el dinero del Golfo. El Fondo Soberano de Abu Dhabi entró en el capital. En 2011 compró el 100% de las acciones que tenía Total por más de 3.700 millones de euros. Desde entonces, Moeve no es española en su accionariado. El 61,5% pertenece a Mubadala Investment Company, el holding del gobierno de Abu Dhabi. El 38,5% restante al fondo americano de Carlyle Group. Eso es crucial para entender la estrategia actual. Cuando Abu Dhabi decide que una empresa tiene que descarbonizarse, lo hace, con toda la caja soberana del mundo detrás. Y en octubre del 2024, Cepsa hizo algo que muy pocas empresas energéticas han hecho. Cambió de nombre. Dejó atrás 95 años de marca. Pasó del rojo al azul y se convirtió en Moeve. ¿Cómo gana dinero Moeve? Hay que entender tres negocios que conviven bajo el mismo techo. Primero, energía. El core tradicional, dos grandes refinerías en España, La Rábida en Huelva y Gibraltar, San Roque en Cádiz. Toman crudo, lo procesan y lo venden como gasolina, diésel, queroseno de aviación y fuel oil. También aquí entra la red de estaciones de servicio, más de 1.500 gasolineras en España, Portugal y Andorra, y la red low cost Bayern Oil, que en 2025 alcanzó las 370 estaciones, 65 nuevas en un solo año. Este segmento generó un EBITDA de 1.400 millones en 2025. El margen de refino fue de $7,9 por barril, un 13% superior al año anterior, aunque la tasa de utilización bajó al 90% por el impacto del apagón del 28 de abril. Segundo, química. Moeve produce fenol, acetona, alcohol isopropílico y otros derivados petroquímicos para la industria farmacéutica y de plástico. En 2025 este segmento generó 181 millones de EBITDA, un 29% menos que en 2024 por exceso de oferta en el mercado. Es el punto débil del año. Tercero, el negocio del futuro, transición energética. Aquí está la gran apuesta. En 2025 el 55% de todas las inversiones de Moeve fueron a proyectos de transición energética, un récord histórico. Tres vectores. 1. El Valle Andaluz del hidrógeno verde. En 2026, Moeve tomó la decisión final de inversión para la primera fase, más de 1.000 millones de euros, capacidad inicial de 300 megawatts con potencial de ampliación y 304 millones de euros de financiación pública del programa Valles del H2. 2. Biocombustible de segunda generación en Huelva. La planta supera el 50% de construcción. Va a producir combustibles sostenibles para aviación, SAF, y diésel renovable, HVO. En 2025, Moeve se convirtió en el primer proveedor en España en ofrecer HVO dentro de un aeropuerto, en el Prat. 3. Movilidad eléctrica ultra rápida, red de cargadores de 150 kilowatts en expansión continua por España y Portugal. Si te está gustando este video, te invito a que te suscribas a mi canal. Con esto me ayudarás a difundir y a que este material llegue a otras personas. Adicionalmente te invito a que te suscribas a mi newsletter en barrelcapital.com. Así recibirás mensualmente un análisis detallado de cómo va el mundo del petróleo y la energía. Los números en 2025 de Moeve son los mejores de su historia reciente. Y eso no es retórica, tiene una explicación concreta. El beneficio neto reportado fue de 341 millones de euros,
un 270% más que los 92 millones de 2024. La razón principal, la eliminación del impuesto extraordinario a las energéticas, que en 2024 le costó más de 240 millones de euros. El beneficio neto ajustado llegó a 686 millones, un 54% más que los 444 millones de 2024, y el flujo de caja operativo alcanzó los 1.514 millones, un 35% más que el año anterior. El EBITDA ajustado fue de 1.685 millones de euros, un 9% menos que los 1.852 millones de 2024. Esa caída tiene nombre. La química tuvo un año difícil con exceso de oferta en el mercado y el apagón del 28 de abril paralizó las refinerías con un impacto estimado de 50 millones de euros. La deuda neta cerró en 2.362 millones, prácticamente igual que en 2024, con un ratio de 1,6 veces EBITDA. Y la liquidez disponible es de 1.493 millones, suficiente para cubrir todos los vencimientos de deuda hasta finales de 2030. El balance es sólido, el flujo de caja es récord y el impuesto que destruyó los resultados en 2023 y 2024 ya no existe. Moeve entra en 2026 en la mejor posición financiera de los últimos años. Y aquí es donde quiero hacer la pregunta que pocas personas hacen en público. ¿Tiene sentido este cambio? Moeve se está deshaciendo de sus activos de exploración y producción. Desde 2022 ha vendido el 70% de su cartera de producción de petróleo. Colombia, Perú, Abu Dhabi, el 25% del bloque en Surinam vendido a Total Energies. Eso tiene una lógica muy clara. Si tienes al gobierno de Abu Dhabi como accionista mayoritario, no necesitas tus propios pozos. Mubadala tiene acceso al crudo del Golfo. Puedes comprar barato. Pero hay una tensión de fondo. El refino y las gasolineras siguen generando más del 80% del EBITDA. El hidrógeno verde no está generando un euro todavía. Los biocombustibles tampoco. Y la decisión final de inversión del Valle Andaluz acaba de tomarse, lo que significa que los retornos reales están a años vista. La pregunta es de timing. ¿Pueden mantener los márgenes fósiles lo suficiente para financiar la transición verde? Y en 2026 hay una novedad que cambia el escenario. Moeve anunció un acuerdo no vinculante con Galp para explorar una posible integración de sus negocios downstream con el objetivo de crear dos plataformas líderes en energía y movilidad en la península ibérica. Si esto se materializa, cambia completamente la escala del negocio. Los tres escenarios siguen siendo los mismos que el 2024, pero el optimista ha ganado puntos. 1. El optimista. Los márgenes aguantan 5 o 7 años. El hidrógeno verde escala desde Huelva. La planta de biocombustibles arranca en 2026-2027. La fusión con Galp crea una plataforma ibérica con escala real. Moeve es el primer caso de éxito de transición energética de una petrolera europea. 2. El neutro. Márgenes más volátiles. La fusión con Galp se complica. El hidrógeno tarda más de lo esperado. Viable pero más lenta. 3. El pesimista. El mercado de hidrógeno verde no despega. Los costes de electrolización no bajan lo suficiente y el negocio de refino se erosiona por la electrificación del transporte. Entonces, ¿qué es Moeve en 2026? Es una empresa de petróleo que ya no quiere serlo, propiedad de Abu Dhabi, gestionada por un holandés con sede en Madrid, con el mayor complejo de hidrógeno verde de Europa en construcción en Huelva, con una planta de biocombustible al 50% terminada, con 370 gasolineras low cost bajo la marca de Bayern Oil y con conversaciones abiertas para funcionarse con Galp y crear la plataforma energética ibérica sin precedentes. En 2025 triplicó su beneficio neto. En 2026 tomó la decisión de inversión más importante de su historia y lleva ya 2 años sin el impuesto extraordinario que frenó todo. ¿Saldrá bien? Todavía no lo sabemos, pero lo que es indiscutible es que es uno de los experimentos de transformación empresarial más ambiciosos de Europa y lo están haciendo desde España.